Hay crímenes que superan los límites de la comprensión humana. Hay casos que no solamente dejan una marca en la historia, sino que nos obligan a cuestionar la naturaleza del mal. Y hoy vamos a hablar de uno de esos casos, el caso de Dominique Pellicot, un hombre que durante años convirtió a su esposa en víctima de un infierno inimaginable. Y quiero aclarar que este caso lo voy a hacer con el máximo respeto, voy a tener mucho cuidado con la información que dé, quiero aclarar que es todo recopilado de diferentes fuentes de internet y sobre todo que lo hago con el máximo respeto para la víctima, con el propósito de correr la voz de que estos casos no se repitan más. Bienvenidos a todos a un nuevo video y prepárense porque no es apto para sensibles. Antes de adentrarnos en los hechos, vamos a conocer un poco a los protagonistas de esta historia. Por un lado está Dominique Pellicot, nacido el 27 de noviembre de 1952, actualmente con una edad de 72 años. Este joven abandonó sus estudios y decidió formarse como electricista, aunque fue una carrera que al final no terminó ejecutando porque terminó trabajando en otras áreas como en la industria de energía nuclear y el sector inmobiliario. Dominique tenía características propensas a la ira y logró crear normalmente en su vida un clima bastante hostil, con muchos misterios y muchas mentiras. Ante el público siempre mostraba una cara normal, una persona reservada, bastante tranquila. Sin embargo, en privado era una persona con unas tendencias bastante obsesivas compulsivas. No hay mucha información sobre la infancia, sin embargo, él declaró en un intento por justificar su comportamiento que a los 9 años sufrió un asalto sexual en un hospital por una enfermera y que a los 13 años fue víctima de otro abuso aparentemente indica por su padre, y que él durante toda su vida vino arrastrando con el peso de este acontecimiento traumático, que la verdad en el juicio, les voy a dar un spoiler, Joel, que era su hermano, terminó desmintiéndolo ante la corte, diciendo que él había tenido una infancia muy normal y que jamás había sido víctima de ninguna clase de abuso o de acoso, al final de cuentas dejándolo como una persona que desde su infancia era bastante mitómana. Por otro lado tenemos a Giselle Pellicot, nacida el 7 de diciembre de 1952 en Villagen-Schwenningen, en el suroeste de Alemania, y su papá, que era militar francés, la llevó a Francia cuando tenía 5 años. Perdió lamentablemente a su madre por cáncer cuando tenía 9 y en 1971 conoció a quien sería su esposo durante más de 50 años. En este caso se casaron en abril de 1973, 2 años después de conocerse, y se mudaron a los suburbios parisinos de Villiers-sur-Marne, espero haber pronunciado bien los nombres de estas ciudades y estos sitios, donde crió a sus 3 hijos, 2 varones, una mujer, Caroline, Florian y David. Después de pasar varios años criando a su familia, Giselle comenzó a trabajar en una empresa de electricidad francesa, reservaré el nombre, en el área de París, donde también trabajaba su marido. Permaneció ahí durante el resto de su vida laboral y en el 2013 ambos se jubilarían. Antes de jubilarse, ambos también compartieron empleo en el sector de energía nuclear. Esta pareja se mudó a Mazan, en el suroeste de Francia. Vivían en una casa grande con piscina y frecuentemente pasaban allí los veranos con sus hijos y nietos. Para Giselle esta era la vida soñada, ella era verdaderamente feliz con su vida. Al final terminó divorciándose en el 2024, en el año en el que se desvelaron todos estos hechos tan atroces. Ahora vamos a hablar del contexto de lo que sucedió. En septiembre del 2020, Dominique Pellicot, quien en ese momento tenía 70 años, fue arrestado en un supermercado de Carpe Trans tras filmar bajo la falda de las entrepiernas de varias clientas sin su consentimiento. Durante la investigación preliminar por el delito de capturar imágenes indecentes, los investigadores lo hallaron con condones y con otros dispositivos de videograbación en sus bolsillos. Al abrir la investigación, encontraron en su departamento una computadora en la cual encontraron actividad en un foro online llamado Without Her Knowledge, que en español traduciría sin que ella supiera. En un sitio de citas
llamado Coco, en el que se encontró mucho más contenido perturbador además del de Dominic. En este sitio web, Dominic organizaba los encuentros y abusos contra su esposa. En este foro, llamado Sin que ella supiera, era un espacio online donde los usuarios discutían maneras de cómo incapacitar a sus parejas con sustancias y hacerle cosas horribles, además de compartir ese mismo contenido audiovisual sobre lo que le estaban haciendo a sus parejas. Allí era donde Dominic preguntaba quiénes querían intimidad con su esposa en estado total de inconsciencia, a los que varios respondían afirmativamente, y este les pasaba unas instrucciones muy específicas a los agresores que debían seguir mientras él suministraba somníferos y ansiolíticos en sus alimentos. Vuelvo a aclarar, esto lo voy a tratar de desmenuzar de la mejor forma, pero con el mayor respeto por la víctima. Voy a decirle las instrucciones que Dominic le daba a los agresores. Las instrucciones eran muy detalladas. Primero les hacía aparcarse lejos y esperar señales de que ella estuviera sedada. Una vez debían ir caminando hasta la casa para no levantar sospechas de los vecinos y que las cámaras de seguridad no notaran personas extrañas entrando al domicilio a horas altas de la noche. No podían fumar ni tener perfumes o cualquier tipo de fragancia, debían tener sus uñas limpias y cortadas, les hacía dejar su vestimenta en la cocina en un sitio específico donde ponían todas sus pertenencias con el fin de que ninguna de estas fuera olvidada y así Giselle al día siguiente no las fuera a encontrar y a levantar sospecha. Los obligaba a darse una ducha con agua caliente con el fin de climatizar sus cuerpos al punto de que el frío del contacto piel a piel no fuera a despertar a Giselle. Cuando iban a empezar las atrocidades en contra de la víctima, Dominic encendía una cámara y empezaba a darles instrucciones, incitándolos a que hicieran cada vez más cosas. Los agresores también estaban obligados a no hacer mucho ruido para evitar levantar sospechas, y además había una instrucción extra, y es que si alguien los llegara a ver o en su defecto Giselle comenzara a despertarse, debían salir huyendo del lugar lo más rápido posible para evitar ser capturados en el acto. En total 72 hombres abusaron de Giselle Pelicot mientras este monstruo grababa las agresiones. En la computadora incautada se encontraron material organizado por nombre de agresor, teléfono y fecha. Los investigadores encontraron una carpeta titulada Abuso que contenía más de 20.000 videos y fotografías de Giselle siendo agredida. Determinaron que los hechos ocurrieron desde el 20 de julio del 2011 hasta octubre del 2020. Contaron en total 92 abusos a la víctima y todos sucedieron en Masan, en el dormitorio de la pareja. La víctima dijo no haber sabido absolutamente nada de esto, es más, ella no recordaba absolutamente ninguno de estos hechos debido a la sumisión química y solamente descubrió las atrocidades que su esposo hacía con ella 50 años después, justamente en esta investigación. Lamentablemente la policía también descubrió que la hija mayor de ambos también parecía inconsciente y con ropa interior en algunas imágenes. También había filmado en secreto a sus nueras y compartido estos videos en el mismo sitio. Además de esto, en abril del 2022, Caroline Darian, de 45 años, hija del acusado y la víctima, publicó un libro llamado Y dejé de llamarte papá. Además de esto, este animal, por no llamarlo de otra forma, además de esto, este personaje ya tenía otros cargos anteriores de abuso y violencia hacia la mujer. Los casos previos eran violación y asesinato, abuso y asesinato de Sophie Narmet en 1991. Dominic fue acusado el 14 de octubre del 2022 por el abuso seguido o precedido del asesinato no resuelto de Sophie Narmet, de 23 años, en diciembre de 1991 en París, que presentaba varios elementos similares, aunque obviamente este lo negó todo. Intento de abuso en 1999. Su ADN fue recogido en el marco de uno de los casos y coincidía con el ADN del zapato de Stella Vip, una joven agente inmobiliaria de 19 años agredida el 11 de mayo de 1999 en Villeparisis. Dominic Pelicot, que inicialmente negó los hechos, acabó admitiéndolos porque su ADN fue encontrado en otras mujeres acusado del asalto de Stella. Esta afortunadamente no logró hacer abusada de él, dado que se encontró que la durmió con los mismos fármacos o químicos que usaba con Giselle, pero un vagabundo se acercó
llegó al lugar donde él estaba intentando cometer atrocidades con esta mujer, lo que lo obligó a cometer la huida. Estamos hablando de un tipo que era un pervertido hasta donde más no se puede, y también esto es un llamado de atención porque lo que hizo Giselle en el juicio que ya les voy a contar es el acto de una heroína de admirar, y también es una bandera para las mujeres que son abusadas, las mujeres que permiten a veces de forma consciente que cosas como estas pasen, que levanten la voz y que estas cosas no se repliquen y no se repitan. Luego de desvelarse a la luz estas atrocidades y monstruosidades que hacía este personaje con su esposa, la Fiscalía de Aviñón solicitó la remisión del caso a la Corte Criminal por violación agravada. En la apertura del juicio, el Ministerio Público solicitó una audiencia a puerta cerrada, pero Giselle decidió renunciar al derecho al anonimato y solicitó que el proceso fuera público, así como la proyección de videos para que la vergüenza cayera sobre el lado del acusado. La verdad, toda mi admiración para esta mujer, porque otra hubiera querido hacerlo a puerta cerrada y ella lo hizo con el fin de proteger a otras mujeres. Esta mujer también decidió continuar con esta postura en apoyo al resto de víctimas de abuso tras recibir cartas de muchas de ellas y de sentir apoyo social y muchas personas pidiéndole que lo hiciera público para generar algún impacto, porque ellas también eran víctimas de otras personas. El abogado también incitó a los jueces a no aceptar el argumento de los acusados. Voy a citar lo que dijo el abogado, y es: si acepta el derecho a cometer un error, ¿qué impedirá que otros hombres digan mañana que cuando una mujer les dijo no, en realidad entendieron sí, que también cometió un error? Argumentó el abogado. Les pidió que rechacen el derecho a cometer errores que pondrían en peligro a la sociedad con el riesgo de que surjan más Giselle Pelicot. Bueno, en esta parte, Dominique el 17 de septiembre se declaró como culpable de ser un violador, y voy a citar algunas de las cosas que dijo en el tribunal. Soy un como todos los que están en esta sala, y declaro que nadie le pertenece a alguien más, pero yo hice lo que quise cuando tuve el impulso. El día siguiente era terrible porque veía el mal estado en el que se encontraba, dijo, pero hoy no me quejaré porque sería indecente. Ella es la que sufre, no yo. Ella no merecía esto, estaba muy contento con ella. Pido perdón aunque sea inaceptable. Cuando los abogados comenzaron a indagar por qué Dominique permitió la aberración de dejar que su esposa fuera abusada por hombres desconocidos, este respondió: sentía placer al verla con otras personas, era una adicción que simplemente me impedía parar. Y aquí fue lo que les dije en el inicio, donde además de detallar el abuso sistemático de su esposa, confesó que sufrió de agresiones sexuales en su infancia, cosa que luego fue desmentida por su hermano, y como tal quedó como simplemente una manipulación, lo que obviamente desvirtuó incluso su show de arrepentimiento antes, porque pues quedó como lo que es: un mitómano, un mentiroso que simplemente estaba tratando de quedar bien, y como yo lo hice porque era víctima de traumas de infancia. El sitio web Coco fue cerrado por orden judicial el 25 de junio del 2024, ya que contabilizó 480 víctimas de más de 23.000 delitos, incluyendo transacciones ilícitas, delincuencia infantil, blanqueamiento de capital y asociación delictiva. Además de Dominique, en total 51 abusadores fueron acusados, incluyéndolo. Entre los detenidos habían hombres de todas las edades, profesiones, incluso había un profesor, un funcionario público y un jubilado. Una auténtica red de depredadores que había participado en el infierno de Giselle sin que ella lo supiera. Aquí les voy a contar de los mayores implicados y de los más turbios. Romain Van de Venve, de 63 años, pensionista con diagnóstico de VIH positivo. Hassan, de 30 años. Joseph Coco, de 69 años. Adriel, jefe de obra, de 34 años. Mathieu, de 49 años. Redouan, enfermero, de 55 años. Jean-Pierre Marencha, de 63 años, padre de 6 hijos, y a quien Dominique había entrenado para agredir a su esposa de la misma manera. El 19 de diciembre del 2024, Dominique fue declarado culpable de reclutar a docenas de hombres a través de internet para abusar de su esposa en la casa de su familia en el pueblo de Mazan, al sur de Francia. Fue condenado a 20 años de prisión, lo que a mí me parece un insulto con Giselle y con todas las mujeres, y eso sí lo quiero expresar, y es una opinión muy personal, pero me parece un insulto. Pero lamentablemente en Francia declaran que es la pena máxima que pueden dar contra este delito. Es lamentable, pero yo creería que en este punto deberían de romper las leyes, como muchas veces lo hacen para crímenes menores o cosas absurdas, y en este caso aplicar una pena en la cual este tipo no salga de prisión, o inclusive hacer la excepción y llegar a la pena máxima, que ustedes ya saben cuál es, y no lo voy a decir pues por restricciones de YouTube. Los otros 50
50 hombres también fueron declarados culpables de violación. Los implicados recibieron penas entre 5 y 15 años dependiendo la gravedad o el grado de participación, porque creo que todos por igual son igual de graves. Algunos acusados también fueron declarados culpables de tener material de abuso infantil. Eran unos monstruos todos, de verdad, una red de depravación increíble. En definitiva, pues terminó de alguna forma haciendo justicia estando esta persona en la cárcel. A mi parecer no en la manera que debería, pero pues al final llamémosle justicia. Quiero hacer un reconocimiento a Giselle Pelicot. La determinación de Giselle durante el proceso judicial le ha valido muchísimo a muchísimas mujeres, y creo que también en otros ámbitos pues fue un llamado de atención. La valentía de esta mujer durante el proceso judicial le ha valido pues aclamaciones internacionales, convirtiéndose en un símbolo muy fuerte en la lucha feminista, llegando a ser inspiración para la creación de obras de arte en su honor, como las que han aparecido en forma de grafitis o collage en diferentes ciudades en Francia. En diciembre del 2024 fue nombrada por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, junto a otras como el premio Nobel y también superviviente de abusos masivos Nadia Murad. Ese mismo mes, la revista Financial Times, FT Weekend, publicaron su lista de las 25 más influyentes del mundo, entre las que incluyó a Giselle. Además, Ana Rendón García, ministra española de la Igualdad, anunció la creación de un nuevo centro de acogidas en Asturias para mujeres víctimas de violencia de género, que llevará el nombre de Giselle Pelicot. Tras el veredicto, sus seguidores agradecieron a Giselle la valentía y celebraron la sentencia a este personaje. En el juicio, al ser condenado, Caroline, su hija, le grita a Dominique: vas a morir solo como un perro, y generó un careo ahí dentro del juicio, lo cual me parece un grito de desahogo de su hija, quien también fue víctima de abuso de este monstruo, y pues yo creo que el grito de muchas mujeres que lamentablemente sufren por culpa de pervertidos y monstruos como estos. El caso de Dominique Pelicot nos deja muchas preguntas. ¿Cómo pudo alguien hacer esto durante tantos años sin ser descubierto? ¿Cómo un esposo puede traicionar a su esposa de esa manera? Y lo más inquietante es cuántos casos no hay por ahí que no se han descubierto. Este caso no solamente expone la violencia de un crimen, sino también la importancia de hablar sobre la violencia dentro de los matrimonios y la necesidad de que exista un mecanismo más fuerte de justicia que proteja a las víctimas, porque el silencio, como vemos aquí, solo alimenta la impunidad. 20 años de cárcel para 50 años de sufrimiento, la verdad es para mí un insulto, pero bueno, espero que esto sea un llamado de atención para que las cosas mejoren y sean más fuertes los castigos para esta clase de personas. Pero bueno, chicos, hasta aquí este video, que la verdad en esta ocasión puedo decir no disfruté mucho investigándolo. Me pareció horrible ir leyendo cada cosa que encontraba sobre esto. Traté obviamente de omitir cosas que sé que YouTube u otra red social me bajaría el video, porque lo que quiero es correr la voz sobre esta clase de casos y que la gente sepa que tiene que tener cuidado, y que cuando encuentren cualquier indicio de abuso salgan de ahí, levanten la voz, conversen con alguien, busquen ayuda. Hay muchos sitios que estarían encantados de ayudar a cualquier víctima, hombre, mujer, quien sea, de esta clase de personas, porque seamos honestos, el mal siempre va a estar ahí donde nosotros menos creamos. Cuéntenme qué creen ustedes. ¿Creen que la condena fue justa? ¿Y qué se podría hacer para evitar más casos como este? Los leo en los comentarios, y por supuesto, chicos, si les gusta esta clase de videos y apoyan mi contenido, les pido que dejen un comentario, no olviden dejar un like y sobre todo suscribirse y activar la campana de notificaciones, así podrán estar al tanto cada vez que suba un nuevo video. La verdad, suscribirse no les cuesta nada y muchas personas están viendo los videos y ni siquiera se suscriben, así que si te pasas un rato por acá y te entretienes, pues hazlo, que al final es gratis. Pues nada, chicos, nos vemos en un próximo video. Gracias por ver este.